Bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a continuar la última sesión como de la tipología que vamos a estar viendo de Hebreos 11, la sesión 148. Hemos visto simplemente en el puro Hebreos 11 llevamos 12 sesiones y en la tipología llevamos estos 5, ¿no? Muy bien. Voy a iniciar la sesión pasada, estuvimos viendo algunos puntos de la Pascua, voy a repasar algunos, pero sí para reforzar los conceptos, voy a iniciar leyendo Éxodo 12. Entonces, Éxodo 12 dice y habla de la Pascua, ¿no? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, en este mes, o será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno con un cordero, y vean ahorita la cuestión del cordero, y decía que tiene que ser macho, tiene que ser un cordero limpio. ¿Por qué? Porque todo va simbolizando y va apuntando a Jesucristo. Y algo importante, esta cena que vimos y que vamos a repasar, esta es una cena simbólica, ¿ok? Y la vamos a ver, y no era una cuestión de todos los días, esta es una cuestión de simbología que va apuntando hacia algo que es Jesucristo, especialmente hacia la cruz. Por eso Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Ok? Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí lo importante es esto, que todo se tiene que consumir. Todos tienen que comer, no se puede desperdiciar nada. También por eso se tiene que ver y invitar a los demás para que no haya, pues nomás somos dos, entonces pues todo lo demás no lo vamos a comer, todo el cordero. Y todo el cordero, todas las personas tienen que comerlo porque todos tienen que participar para salvarse. ¿Ok? Es igual que acá, en Jesucristo. Todos tienen que creer por medio de la fe. La persona, aunque estén en familias, hay familias que hay unos que no van a creer, otros que todos van a creer, o sea, no se sabe, pero no es porque si uno cree, todos los demás, por consecuencia, toda la familia va a creer. Hay versículos equivocados con el carcelero, donde dice que toda su familia, etcétera, etcétera. Si lo leemos bien, no dice eso, dice que después fueron todos bautizados y por lo tanto todos creían. Entonces dice, el animal, el 5, será sin defecto, es decir, no tendrá, eso es lo que va a haber sin defecto, es que no va a tener pecado. Y apunta al que no tenía pecado, que es Jesucristo. Macho, ¿ok? De un año. Entonces, macho porque tiene que ser, apunta a hombre, que es Jesucristo, no dice hembra. Y eso ya lo habíamos también visto cuando se creó Adán. Dios no hizo a la mujer de la misma manera que hizo a Adán, sino la toma de la costilla de Adán. Y una de las cuestiones es porque vean, hasta la propia creación del hombre y de todo, la mente de Dios, si lo podemos decir de esta manera, está viendo al Hijo. Entonces, no está, en todas partes ve al Hijo, en todas las situaciones. Entonces, esta misma creación está basada en el Evangelio, porque es la obra y vida de Jesucristo. Por eso había una expresión que la otra vez decían unos que la historia, la historia es el primer plano y arriba está el Evangelio. Y no es así. Está el Evangelio abajo y sobre el Evangelio está la historia de la humanidad. Así funciona y eso es una de las cuestiones de cuando uno ve y va entendiendo cada vez más, se hace más claro. Y dice
un macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, porque podría haber sido cabra, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Tenían que cuidar, tenían que estarlo ahí. Lo inmolará, es decir, lo van a quemar completamente. El fuego, como también habíamos visto, y ahorita a lo mejor vemos en un punto, el fuego es símbolo de juicio. Entonces, ¿por qué? Y apunta al que recibiría o el que va a recibir todo el juicio de Dios, al que va a ser inmolado, al que va a tomar, al que debería de recibir el juicio, el cordero que es el que es la sustitución y no recibe todo el castigo el que lo debería de tener. Es decir, nosotros, el que recibió todo el castigo es Jesucristo. Y por todos los que han estado, por todos los que estaban ahí, por todos los que venían, entre los cuales todos nosotros. Entonces dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre, vean aquí, y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en el que han de comer. Fíjense que aquí la sangre, y vemos que el cordero tenía que ser muerto, lo tenía, por eso al inmolarlo, pues ya está totalmente muerto, lo tenían que matar. No era cuestión de que pues al cordero ahí le pico tantito, le saco sangre y con esa sangre le pongo sobre el dintel de las puertas, ¿verdad? Sobre el dintel, perdón, de las puertas para que entonces, pues ya puse la sangre. No, viene de un cordero que ha sido sacrificado. ¿Ok? Y la cuestión es de por qué, porque es la muerte y la sangre, como en todo el Antiguo Testamento, la sangre también dice que en la sangre estaba la vida o está la vida. Y más adelante, obviamente, vemos que en Jesucristo está la vida también. Entonces, esa de los dos postes, del dintel y todo de las casas, apunta también hacia la cruz, hacia Jesucristo. Dice, en lo que lo han de comer. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, entonces después en el 14 dice, y este día os será en memoria. Observen que esto es una cuestión que se va a perdurar. Y esto de aquí es porque lo van a memoria porque apunta a Jesucristo. No es una cuestión nada más de una celebración o algún tipo de evento que se hiciere, no. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Vean que parte de esta Pascua involucra todos estos panes sin levadura, sin pecado, ¿ok? Y el pan de levadura obviamente apunta también todo esto a la misma cuestión de sin pecado que apunta hacia Cristo. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. ¿Y por qué es cortado? Si yo lo quisiera hacer muy fariseo, todo esto, entonces diría, el pan que come y damos por el puro pan, y dice, es que así dice la Biblia y así te voy a ejecutar, no es una correcta interpretación y entendimiento porque está apuntando hacia Jesucristo. ¿Ok? Y cuando el que peque es cortado y ¿por qué? Porque en teoría es lo que va a irnos a llevar directamente a la vida eterna, en este caso, o para hablarlo más exacto, para el reino de Dios. Y dice, y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre, ¿qué dice? Por costumbre perpetua. Muy bien. Después dice,
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Lo dice otra vez, lo doy un poco más extendido. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Vean que dice sacrificad la Pascua. No es celebramos la Pascua, no es comamos de la Pascua, sino apunta en sí a este sacrificio y apunta a Jesucristo. ¿Ok? Ahora bien, después de aquí dice, un tantito. Dice, y tomad un manojo de hisopo. El hisopo está asociado siempre para una cuestión de limpieza. Y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová, vean que el que ejecuta es mismo Dios. Por eso muchas veces cuando yo hago una pregunta, ¿de quién nos vamos a salvar? Y hay personas que creen que de Satanás. No, es Dios mismo que nos va a las personas que no estén, los va a ejecutar. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el diluvio. ¿Ok? El que manda el diluvio es Dios de un castigo, porque todo castigo, como decía, responde a un juicio como juez. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, es decir, si yo lo viera así, viendo hacia Cristo, pasará Jehová aquella puerta. Todo aquel que crea en Cristo es salvo. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es mismo Dios. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, es la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto mismo hacían después siempre, y eso es lo que repetían, para recordar, en primer lugar, obviamente, lo que habían pasado, pero en sí es para recordar que viene, fíjense bien cómo, viene en sí la crucifixión de Jesucristo, que viene la salvación por medio de él. Y después, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Aquí hay una parte también en donde tienen ellos que comer las cosas con prontitud, ¿ok? Más adelante, o por ahí estaba, no la veo ahorita, pero bueno, ¿cuál es este rito? A ver, ¿dónde está? Bueno, si no se los paso después está, pero esta es básicamente la historia así rápidamente, en resumen, de la Pascua. Entonces, de los últimos puntos, era de los 14 puntos que apuntan a Jesucristo, tenía que ser sacrificado, tenía que morir, tenía que estar esta sangre que comentábamos, porque la sangre es vida. Para poder vivir se tenía que morir, tenía que recibir completamente todo este castigo. La sangre en el dintel apunta obviamente a la puerta. El hisopo está relacionado en punto de la limpieza y después de limpieza de la cuestión del pecado. Y una cosa, por ejemplo, vemos en el Salmo 51, que es uno de los salmos que se utiliza muchas veces para iniciar en muchas iglesias la confesión de pecados.
Lamentablemente se lee como si fuera una especie de rezo, sin pensarlo, sin entenderlo, pero quiero que observen un par de puntos. Vean primeramente en el versículo 7 y dice, purifícame, este es David, con hisopo y seré limpio. En primer lugar, este hisopo está apuntando a todo este rito que se tenía. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él ha hecho todo lo que pudiera, pero aún es por eso que no pueden deshacerse o quitarse esta cuestión de pecado. Y por eso le dice a Dios, purifícame con hisopo, porque ese hisopo, esa sangre va a ir apuntando a Jesucristo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esa limpieza no la puede dar el sacrificio de los animales que normalmente hacían. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque sus huesos, dicen, estaban abatidos. Estaba con esta situación de todo el pecado que le producía. Y el gozo proviene de Dios. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después dice, no eches de delante de ti, ni no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Fíjense que aquí ya ellos lo que es cuando dice, porque no quieres, después de todo lo que ha leído, se da cuenta, dice, no quieres en los sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Claramente, al momento que ellos estaban matando por siempre, David ve hacia Cristo. No quiere sacrificio, no quieres esos sacrificios. ¿Por qué? Porque lo único que lo va a poder hacer y complacer es Jesucristo. No quieres holocausto, quiere el verdadero holocausto que ha de venir. Entonces es interesante, ¿no? En el punto 10, aplicando a la gente, tiene que ser aplicado a todos el comerlo por la cuestión de, como decía, de salvación. En Éxodo 12, el 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ok? Después en el 11, tenía que ser consumido por cada persona. Y tenía que ser consumido porque ahora lo voy a poner en el Nuevo Testamento, cuando está Jesucristo, y vean que todo mundo lo tiene que comer, los que son. Y dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esto lo comenta porque el versículo anterior del 50 está hablando del maná que caía del cielo. Entonces ese maná que nada más anticipa y apunta al verdadero pan, y es más, le pone el pan vivo que descendió del cielo, que proviene de Dios. Si alguno comiere de este pan, o sea, habla también el de comer, observen bien comer, porque lo sustenta, pero también está apuntando hacia que se tenía que comer todo el cordero. Vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, esto no está nada más hablando de un pan como tal, sino está hablando de esta cuestión de sacrificio que va a entrar y por la vida del mundo de los que van a creer, no de todas las personas. Pero aquí, sin entrar, pero sí quiero comentarlo, hay ciertas iglesias y también, no nada más católica, pero también, por ejemplo, está la luterana, que, por ejemplo, creen en una transustanciación, es decir, que el pan se convierte literalmente en carne, ¿ok? Por ejemplo, cuando en las misas el padre levanta la hostia y todo, a ese momento es el que ya están comiendo la carne de Cristo. No es ahorita para comentarlo, nada más es una observación, no es así, porque toda la comida y todo lo que está es simbólico. El luterano piensa igual, por cierto. Y eso que el luterano es reformado, pero no se pudieron quitar esas cuestiones que venían.
¿ok? Y dice, también tenía que ser cocido en el fuego, fuego como tenía que ser, ver lo que es el que recibe todo el juicio, el castigo, y también cómo se comía, ¿no? Se tenía que comer con prontitud. ¿Y por qué se tenía que comer con prontitud? Porque los iban a sacar rápido, ¿ok? Después de ahí, obviamente, no al instante, pero no era para que permanecieran ahí en esa tierra después de esto, ¿no? Tienes que estar listo. Y esto también va apuntando a la venida de Jesucristo, porque cuando dan la Santa Cena, la comunión en las iglesias, dice hacer esto hasta que yo venga, ¿verdad? Entonces, y esa es una de las cuestiones. ¿Cuántas veces cuando la persona participa en la cuestión de la comunión está pensando que se le conoce también como un medio de gracia en esto? Porque lo puede estar comiendo físicamente y así de real como es ese pan, así de real es cuando va a venir. Pero también es viendo de que es pronto y estemos preparados. ¿Ok? No podía permanecer al otro día, se lo tenía que comer. ¿Y por qué? Y vemos, por ejemplo, en Juan 19:31 que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de lo que, fíjense otra vez, el Nuevo Testamento toma el Antiguo Testamento para extenderlo y aplicarlo mejor, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Entonces, apunta a estos cuerpos, y ya está hablando de, vean que ahí ya hizo la unión o la relación entre Pascua y la cruz. No quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piedras y fuesen quitados de ahí. ¿Ok? Entonces, no podía estar y tampoco se podía romper los huesos, como en aquel tampoco se podía hacer. Ok, entonces sigamos ahora con Hebreos mismo, en el versículo 29. Eso fue todo lo de que la Pascua de un poco más extendida de repaso. Y dice, por la fe pasaron el mar rojo. Vean que por la fe, si ustedes la ven, no es de, nosotros creemos en que vamos a pasar el mar rojo porque ya nos viene y si Dios dijo esto, entonces vamos a pasar. Esa no es la fe que está hablando, sino que está apuntando a Cristo. ¿Cómo que apunta el mar rojo o el mar en sí a Cristo? Dice, ahorita lo voy a explicar, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si lo vemos también y leemos más en esta de Éxodo, que no lo vamos a ver, pero vemos que cuando entran todos ellos, en primer lugar, dice que todos los egipcios que los venían persiguiendo murieron y no quedaron ni registro de ellos. ¿Y por qué no hay registro de ellos? Porque, en primer lugar, Egipto representa el pecado. La liberación de Egipto apunta hacia la liberación, a la salvación de Cristo. Entonces, vean esta simbología, cómo va apuntando. Y cuando viene Jesucristo, termina para cuando Él muere por todos, es completamente todos los pecados. ¿Ok? En eso, en términos de juicio, el hombre va a seguir pecando, ciertamente, y no puede dejar de pecar porque tenemos este cuerpo. Con la pura mente ya nosotros nos hacemos asesinos, idólatras, adúlteros. Entonces, todos nosotros somos eso, pero redimidos en esto. Pero vemos y volteamos a Cristo porque en Él lo cumplió y si fueron imputadas en nosotros, entonces yo estoy perfectamente bien delante de Dios, del Padre. Entonces, dice aquí que entran. Entonces, el mar en sí, en primer lugar, representa un castigo y problemas. ¿Ok? Por eso cuando habla cuando va a haber cielo nuevo y tierra nueva, fíjense que no dice y mar nuevo. Y no es que porque no vaya a haber agua,
Y no es porque no vamos a comer pescado, porque comeremos ciertamente. Pero el punto aquí es porque ya no va a haber algo que preocupe en esto. Y entonces este mar va, en primer lugar, apunta. Entonces, la fe que van viendo es porque por esa cuestión de que apunta hacia Jesucristo, ahorita lo vamos a ver cómo conecta en 1 Corintios 10:12. Pablo dice a los corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, fíjense bien, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y esta de la nube apunta para en aquel tiempo de Moisés, y todos pasaron el mar, fíjense bien, pasa el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, fíjense bien, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vean aquí, esta es una cuestión de mayor claridad. Vean esta cuestión de por fe. El Cristo estaba en todas esas cuestiones. Ahora, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ok? Ahora bien, aquí una cuestión importante. En la salvación, tanto viene y pasa exactamente en el mar, y lo habíamos comentado también en otra sesión, cuando Dios los salva, en primer lugar, los salva de todas las cuestiones de su pecado y sus preocupaciones y los perseguidores y los que los acusan de todo esto, ¿no? Los salvó, y los salva, los mata. Esos no entran al otro lado del mar, ¿ok? Y cuando pasan al otro lado del mar, ahí lo que se tiene que ver es que los lleva pues ahora sí, a un lado, los ha salvado, pero no los deja nada más ahí, sino que continúan a una tierra prometida, a un lugar que viene y que es Canaán. Y ese Canaán, ahora nosotros vemos que Jesucristo muere, obviamente, recibe todo la ira de Dios, porque el que no tenía pecado sí es pecado, y por eso tiene que morir por nosotros, pero también después tendremos y seguimos esperando tener, no ir al cielo como tal, como lugar final, sino volvernos otra vez a tener al reino de Dios en esta tierra renovada, y nos veremos con todos los que han pasado. Entonces, esa es realmente la parte. Y aquí va a hablar que dentro de este bautismo también, Romanos 6 dice, fíjense bien, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos, fíjense bien aquí, aunque los otros versículos los podemos explicar en otra ocasión, pero ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Ok, entonces esta parte que habla como hablaban ahorita en Corintios con la cuestión del mal bautizo, el mar en Cristo, ahora también el bautizo hemos sido bautizados en la muerte y también en la resurrección, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, este paso del mar, fíjense bien, implicó la muerte y la vida. Reviven y los pasa. Entonces, ese es el mismo ejemplo que vemos ahora, pero mejor, apuntando todo eso en Cristo. Entonces, así deberíamos estar leyendo, y cuando leamos las historias, viendo cómo no es nada más una historia de que pasan, se mueren y ya no la andan persiguiendo como si estuviéramos viendo la película, sino cómo Dios está viendo todo apuntando a Cristo, cómo todo este mar que estamos viendo, que es la muerte, bautizados en su muerte, porque mueren, y después
hacia la resurrección. O sea, tenemos esas dos partes, ¿no? Entonces, fíjense aquí en Éxodo 14, 13, 34, lo que les dice Moisés cuando van a entrar ahí, al mar. No es esto lo que te hablamos, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vean cómo ellos, ¿no? Se querían regresar, querían permanecer aún en pecado, en pocas palabras. Ellos querían estar en una posición mejor que tenían allá, ¿no? Entonces dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios, porque morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Vean cómo van a ser ahí a ver cómo Dios los va a salvar, pero vemos que esta salvación va apuntando hacia la verdadera salvación, apunta a Cristo. Y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es decir, el pecado se acabó. Hacia nosotros en un futuro. Y vean aquí, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es uno de los conceptos y versículos que tanto tiene malos entendimientos, especialmente en una teología de gloria, en un pietismo, porque quieren después poner, y muchas gentes decir, pues yo estoy tranquilo, Dios lo va a hacer todo, quién sabe qué. No es cierto, ¿eh? No es así. En ninguna manera habla de que no, pues no hago nada, acabo Dios lo va a hacer. No, está hablando en términos de salvación, porque la salvación depende totalmente de Él. ¿Ok? O sea, quiero que veamos qué nosotros hemos hecho para entender estas cosas, ser salvos, y por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué hemos hecho nosotros? La fe ni siquiera era de nosotros. Todo proviene de Dios. Por eso, estemos tranquilos, confiemos, Dios los va a salvar. Eso es básicamente lo que está haciendo y lo que debemos de verlo. Hebreos 11, ahora el versículo 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Este mismo concepto iba a apuntar qué es lo que estaba pasando en Jericó, y la historia está interesante porque está rara, está así como si la viéramos, podríamos decir, qué locuras, ¿no? O sea, estos dando vuelta, cantando, gritando y todo lo demás, y de repente se caen los muros y todo, pero al final de cuentas sigue siendo el mismo concepto, por esa fe, por lo que va habiendo y apunta hacia Jesucristo. Después dice de rodearlos 7 días. El 7 días es importante, como comentamos, porque es parte de la cuestión de completo. El 31, por la fe. Fíjense que ahora entramos a un tema interesante, porque dice por la fe. Rahab, la ramera. Tenemos a una prostituta en la escena. Y dice, por lo que la prostituta Rahab ve hacia Cristo. Y podemos decir, oye, pero pues no que ni los de homosexuales, prostitutas y todos van a heredar el cielo. Esta es una pregunta, ¿no? No dice, no pereció juntamente con los desobedientes. Fíjense, los desobedientes, porque estos van a entrar a la tierra prometida. Estamos ya en el momento aquí con Josué, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, lo importante, o sea, ¿cuál es la relación de Rahab? Rahab en sí como tal no va a apuntar a Cristo. Pero Rahab, si vemos la descendencia de Jesucristo, tiene Rahab. Entonces, pero sigue siendo un gentil. Entonces, aquí de lo que vamos a leer tantito rápidamente en Rahab para que nos veamos con la idea correcta, pero el punto es de que no es nada más la salvación de los judíos, sino de todos nosotros como gentiles. Y esto lo vemos aquí, Josué 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, dice, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Comentarios de que cómo se iban luego a un burdel, en pocas palabras, o porque eso es ahorita para
para después, ¿no? Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han sido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mintió. ¿Ok? Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras de ellos por el camino de Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, subió al terrado y les dijo, vean cómo conocía a Dios, una gentil, porque cuando, pues obviamente, cuando salen todas esas cosas, se conoce en más lados, no nada más quedó en un petit comité, ¿no? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros, fíjense nada más, el puro temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo de delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado. Nada más con saber, desmayaron. Nuestro corazón, dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vean cómo una gentil se expresaba, que conocía a Dios. Os ruego pues que ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto a este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Recordemos que era una ciudad amurallada y ella vivía en el muro y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en tierra, tú atarás, fíjense bien, este cordón de grana. Entonces, aquí parte, para explicarlo rápidamente, el cordón de grana obviamente va a haber, vemos atado en puerta, atado color rojo, apunta también, lo vemos, y debo traer nuevamente a la sangre del dintel. Después un cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a todos tus hermanos y a toda la familia de tu padre, cualquiera que saliere fuera de las puertas. Ven que tiene el misma manera de escribirlo, como si estuviéramos leyendo ahorita lo de la Pascua, que no deberían de salir. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, igual que pasó en el otro lado. De otra manera, se está repitiendo otra historia parecida, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Dice, si mano le tocare, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella, ató el cordón de grana a la ventana. Entonces, hasta aquí le puse esto porque después viene cuando entran a la ciudad y llega y se le dice a Josué, y entonces Josué, sí, lo vamos a hacer. Entraron y no los mataron. ¿Ok?
Entonces es por eso que por esta fe, esta Rahab no pereció. Porque si vemos que es exactamente la misma historia, hasta casi las mismas palabras que lo que habla Moisés, Dios a Moisés, y Moisés a esto en la porción de la Pascua. Estamos en el versículo 32. El tiempo nos ha alcanzado. Pensé terminarlo. Nos faltan 8 versículos para no ir corriendo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Les recuerdo a todos que pueden ustedes volver a retomar esto viéndolo en el sitio de YouTube de Detox Teológica. Así que nos vemos hasta la próxima.